Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Es un gusto para mí compartir con ustedes desde este estudio de grabación CDH-TV Durango, siempre con temas de gran importancia y hoy me siento muy contenta porque vamos a conocer una institución muy importante en todo nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La verdad que compartir con ustedes qué hace el instituto, cuáles son sus principales funciones. Sé que todas y todos lo conocemos, hemos estado en contacto con un entrevistador, han llegado a nuestras casas para hacernos algunas preguntas, pero hoy de manera más formal vamos a conocer qué es el INEGI, cuál es su importancia y vamos a saber también qué hacen, qué datos recopilan respecto al tema de derechos humanos. Y también vamos a hablar sobre su censo que actualmente están llevando a cabo, que es el Censo Agropecuario 2022. Y bueno, pues para ello tenemos un gran invitado para que nos platique sobre todas estas actividades que están realizando y lo que es esta institución. Está con nosotros el ingeniero Arnulfo Reyes Solís. Él es director de promoción y concentración del INEGI. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Vería, a la orden. Mucho gusto. Gracias por compartir con nosotros, por darnos un tiempo en su agenda y por todo el equipo que hay detrás de usted para que hoy podamos estar aquí y de verdad también agradecer al equipo de esta bonita institución, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que para que el ingeniero y yo estemos sentados aquí podamos compartirles esta información. Hay un trabajo de mucha gente. Como pueden ver en pantalla está nuestro intérprete de lengua de señas mexicanas. Él es Juan Valles. Muchas gracias, Juan, por tu interpretación. También del otro lado, que no vemos en pantalla, pero que también realizan un gran trabajo, el equipo técnico de esta comisión, y también está con nosotros equipo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y también detrás de cámaras está Dani, está Rogelio, que la verdad yo estoy muy agradecida con su trabajo porque el resultado de eso es esto. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, vamos a adentrarnos al tema que hoy nos tiene aquí. Pero antes de eso, pues ustedes ya conocen que nos gustaría conocer a nuestro invitado. Por favor, ingeniero, platíquenos algo sobre usted. Con mucho gusto, un saludo a toda su audiencia, un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre es Arnulfo Reyes, yo egresé de la Universidad de Chapingo ya hace un rato con la carrera de Economía Agrícola, ingeniero en Economía Agrícola. De ahí tengo algunos estudios en maestría en Administración Privada aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango y otra en Relaciones Públicas en una universidad de Puebla. Yo ingresé al INEGI en el 91, precisamente en el Censo Agropecuario del 91. Y de ahí ya me había venido desarrollando en diferentes cargos, en diferentes tareas. Trabajé en las tareas que fue el programa de certificación de las tierras ejidales en 1992 al 2000. Y bueno, un proyecto muy interesante que consistió en medir toda la propiedad social del país en aquel periodo. De ahí pasé al área de promoción en 2004, más o menos, y es donde me he venido desempeñando en el área de promoción, difusión, concertación, informática y hasta la fecha. Y aquí seguimos. Excelente, muchas gracias por estar y bueno, pues esa experiencia ya de varios años en este bonito instituto, definitivamente estoy segura que le ha llenado de grandes satisfacciones y que hoy nos venga a compartir algo sobre su institución, le agradecemos mucho. Por favor, platíquenos qué es el INEGI para abrir la charla en ese sentido. Claro que sí, con gusto. Como usted bien comenta, yo creo que todos hemos tenido algún contacto con el INEGI en algún momento, ¿verdad? Que algún entrevistador tocó nuestra puerta y le dimos alguna información. El INEGI como tal es estadística y geografía, los grandes temas, ¿verdad? Su objetivo son dos principalmente. Uno es coordinar y normar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Ese sistema reconoce que no solo el INEGI genera información, sino que hay muchas dependencias del gobierno federal, estatal y municipal que generan información. Sí. Y se crea ese sistema como tal para que el INEGI lo coordine y que la información que se genere en ese marco, por principio que no haya duplicidades en la generación entre las diferentes dependencias de esa información,
Segundo, que sea información compatible entre sí, que la información que genera una pueda ser utilizada por la otra, que se pueda relacionar esa información y que esa información también pueda ser dada a conocer. Eso es lo más importante, que sea dada a conocer a la sociedad en general y al gobierno, al Estado, para que le contribuya a la toma de decisiones. Ahí participan todas las dependencias federales y los gobiernos estatales y los municipales en ese gran sistema. Y el INEGI lo coordina y lo norma, emite una normatividad para que la información que se genera en ese sistema cumpla ciertos requisitos, ¿sí?, técnicos de calidad, para que sea aprovechada por todos con confianza de que es información de calidad. Es uno de los objetivos del INEGI. El otro es captar, por el que a lo mejor lo conoce todo el mundo, captar y difundir la información estadística y geográfica. Es una gran tarea esa, capta y genera y difunde información de economía, del territorio, de la población y del gobierno, información que tiene como objetivo pues coadyuvar a la toma de decisiones informadas y que sirva para el desarrollo social y económico de nuestro país. Definitivamente esa información finalmente pone sobre la mesa los desafíos que tiene cada país, dónde nos falta avanzar, qué tareas pendientes hay que realizar. Entonces, ¿nos podría platicar en específico qué información se está generando de todo ese conjunto de datos que llegan con ustedes? ¿Cómo no? Es muy vasta la información que genera el INEGI, como se conoce, ¿verdad? Y está agrupada en dos partes, estadística y geográfica. La parte estadística obtiene información a través de censos, encuestas y registros administrativos. Y la parte geográfica se obtiene a través del trabajo en campo cotidiano. Quizá la parte geográfica no esté tan visible para la sociedad, pero permanentemente, al igual que la parte estadística, traemos personal en campo que anda midiendo, que anda identificando nuevos rasgos sobre la superficie territorial de México, y eso es para plasmarlo en cartas, en planos, en mapas que salen al público, ¿verdad? Y están disponibles para todos. Excelente. Y bueno, ¿nos podría hablar un poquito sobre estas fuentes de información, de dónde vienen? Sí, si bien es cierto, pues hay este trabajo fuera de oficina, en la medición que ustedes realizan, en las investigaciones, ¿de dónde más se obtiene esta información? Bien, la parte estadística se obtiene de censos y tenemos 3 censos. Yo creo que el más conocido es el Censo de Población y Vivienda, que se realiza cada 10 años, en los años terminados en 0. Precisamente en el 2020 se realizó el más reciente Censo de Población. Ese fue el número 14 de los censos que se realizan para México. Tenemos también los censos económicos, esos se realizan cada 5 años, en los años terminados en 4 y 9. Ahí realizamos los censos económicos y se llama censos en plural porque es un conjunto en realidad de censos de los diferentes sectores económicos del país, ¿sí? Es otra de las fuentes de información. Y otro censo importante es el censo agropecuario, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero esto también se realiza cada 10 años. Esa es la intención. Desde 1930 se viene realizando también este censo agropecuario. Y bueno, este año toca el levantamiento de este censo. Esa es una parte de la obtención de información, de las fuentes de información. La otra son las encuestas. El INEGI tiene una amplia cantidad de encuestas que está realizando cotidianamente, tocando los hogares, visitando los establecimientos para obtener información. O sea, podemos hablar de muchas de las encuestas, como la encuesta de ocupación y empleo. Una muy reciente y especial que yo quisiera mencionar porque apenas se levantó en este año, se difundió y digo, es inédita además, está empezando su generación de información, es la encuesta nacional de diversidad sexual y de género. Y eso cubre esa comunidad que ha estado pugnando por tiempo por verse reflejada, ¿verdad? Porque la sociedad la reconozca y se vea, la comunidad LGBTI+, y trae información muy interesante, muy relevante sobre este sector de la población. Entonces, la invitación es a que los conozcan. Podemos hablar de más encuestas, la encuesta nacional de ocupación y empleo, por ejemplo, ¿verdad? Y encuestas de población que se están realizando cotidianamente, encuestas en establecimientos sobre seguridad,
sobre seguridad en los establecimientos, sobre la percepción de la seguridad en las ciudades, etcétera, ¿no? Esa es otra fuente de información, las encuestas, y una más son los registros administrativos. Los registros administrativos provienen de los datos que las dependencias van generando con su operación, con su trabajo continuo, que les marca su propio marco legal generar. Entonces ellos llevan registros de información que le proporcionan al INEGI. Hay alrededor de 70 fuentes de esas dependencias, fuentes de información de las dependencias que le proporcionan la información al INEGI. Podemos mencionar al registro civil, que proporciona todas las estadísticas de vitalidad, nacimientos, defunciones, matrimonios, eso se lo proporciona al INEGI permanentemente, ¿sí? Okay. Podemos hablar de otras que le están proporcionando, por ejemplo, del municipio proporcionan el sacrificio de ganado en los rastros municipales, se lo proporcionan. Las direcciones de tránsito, de vialidad le proporcionan al INEGI la estadística que llevan ellos, los datos de accidentes de tránsito urbano, ¿sí? Y suburbano. Todo eso está también publicado en la página del INEGI y ojalá puedan darse una vuelta por la página, eso lo veremos más adelante, sí. Porque ahí está una riqueza de información fabulosa en esa materia. Entonces son 3 fuentes: censos, encuestas, registros administrativos, y una más que se denomina estadística derivada porque aprovecha toda esa información que ya se generó y se genera el sistema de cuentas nacionales. Y como lo más preponderante de ese sistema de cuentas nacionales tenemos el Producto Interno Bruto, que es el indicador de crecimiento a nivel nacional y a nivel estatal, y que muchos estados, entidades están a la expectativa, el mismo gobierno federal, cuál es el comportamiento de ese indicador en el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque mide de alguna manera cómo va creciendo o cómo se va comportando la economía a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esas son las fuentes que tiene el INEGI para hacerse llegar de información estadística. Y de la parte geográfica, como ya lo mencioné, ¿sí? Es directamente en campo, traemos brigadas en campo permanentemente, y bueno, de ahí la información llega a las oficinas, se procesa y se generan planos, mapas, cartografía, que más adelante comentamos sobre ellos. Muy bien. ¿Y dónde podemos consultar esa información? ¿Cómo podemos accesar a estos datos? Sí, esta riqueza de información ustedes la pueden consultar en la página del INEGI, en el sitio del INEGI, www.inegi.org.mx. Ahí está toda la información en forma gratuita. Tiene poco más de una década que toda la información es gratis, para su consulta totalmente gratis. Antes había el proceso de venta de la información y eso es muy interesante. Sí, ya está gratis. Toda la información que se genera se publica oportunamente en nuestra página y ahí se puede consultar y descargar para el uso de uno, ¿verdad? Sí, para trabajos de investigación, también para mejora de política pública. Yo creo que a través de esta información que ustedes recopilan y ordenan, es una gran fuente de información para mejorar en muchos aspectos que como sociedad necesitamos observar mejoría. Y este censo más reciente, que es de las poblaciones LGBTIQ+, pues le abona muchísimo a la cultura de los derechos humanos, porque como usted bien dice, pues son poblaciones que han buscado por años ser visibilizadas, y bueno, pues hoy vemos ya en datos cuál es su situación en diferentes aspectos. Y bueno, esta información, ¿cómo se estructura? ¿Podemos encontrar tablas? ¿Podemos encontrar gráficos? Miren, para los que quieran ingresar a la página, esta página, es preciso mencionar la situación de la página. De hecho, surgió a la par, casi que surgió el Internet comercial, por allá en 1994 surgió nuestra página del INEGI. Y a partir de ahí se ha venido modernizando, se ha venido innovando, tratando de que sea más navegable, más intuitiva para todo el que ingrese en esta página, que no se pierda. De entrada, ustedes pueden ver en la entrada principal de la página información relevante que les puede ser de utilidad, que es lo que están ustedes buscando. Información a nivel estatal, a nivel de municipio, a nivel localidad, lo pueden consultar directamente ahí, entrándolo luego a la página. También está un apartado de lo más buscado. ¿Qué es lo más buscado? Y a lo mejor coincide con mi necesidad, ¿verdad? Y ahí doy clic en lo más buscado y ahí está el tema que yo quiero. O bien, ahí están los boletines un poquito más abajo de la entrada principal. Están todos los boletines que diariamente se están publicando. Todos. Y es un punto para acceder a información ya digerida, analizada
y estructurada para consultar. Si ahí no está lo que queremos, ahora sí ingresamos al menú. Yo recomendaría que si es nuevo uno a ingresar a la página, ingrese al menú en la parte superior está temas. Okay. Y en temas está la información agrupada por información demográfica y social, información económica, información geográfica del medio ambiente e información de gobierno. Así está estructurada y hay temas dentro de cada ese grupo de sistemas, vamos a decir, de información. Entonces, ahí pueden entrar, para quien es nuevo, puede entrar ahí a temas. Si ya es un poco más avesado y dice, no, yo quiero entrar a conocer la que acabo de mencionar, por ejemplo, la ENDICEG, porque manejamos siglas ahí a diestra y siniestra, sí, ¿verdad? Sí. La Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género, pues ingresen ustedes ENDICEG al apartado de programas de información, ahí el menú, programas de información. Si conoce usted el nombre del programa, Censo Agropecuario, Censo de Población, ahí va a aparecer, ¿verdad? O la encuesta de exportaciones, o la encuesta de manufactura o de construcción, ahí usted la ubica porque sabe dónde, sabe el nombre del proyecto, del programa de información. Entonces, es otra forma de entrar. Y para los que son más avanzados, está sistemas de consulta. Usted entra ahí y puede construir ahí la consulta que usted requiera, con las variables que usted quiera. Estamos hablando de bancos de información económica que hay ahí, donde usted puede generar sus series de tiempo según su necesidad y del tema económico que requiera en esa parte. O bien hay sistemas de información geográfica que manejan mapas, el territorio nacional, todo, ¿verdad? Y todo lo que está sobre el territorio nacional, y usted prácticamente genera, vamos a decir que una carta a la carta con lo que usted quiere que se vea en el mapa. Usted lo selecciona, las diferentes capas, y selecciona su mapa personalizado prácticamente, ¿no? Entonces, son diferentes niveles. Y en ese mismo sitio, está un sitio de las publicaciones del instituto. Hay miles de publicaciones de ahí en ese sitio, ¿sí? Que el INEGI antes las generaba impresas, ya no, ya se migró todo a que sea digital. Todo digital. Sí. Y la idea es que se consulten esas publicaciones, ya están muy estructuradas, con gráficos, con tabulados, con todo tipo de análisis que le pueden servir a un usuario ya más especializado, y para la persona también común y corriente que quiera hacer una consulta de algo que le interese, ahí también puede encontrar documentos. Excelente, bueno, pues ya está ahí la explicación de cómo utilizar la página. La verdad que en ocasiones desconocemos de la riqueza de información que podemos encontrar a través de las funciones que realiza el instituto. La verdad, a mí de pronto se me viene a la mente pues información para investigación, por ejemplo, los que estamos haciendo alguna investigación en diferentes materias. Yo creo que es información de gran utilidad, y aparte que es una información que tenemos toda la certeza de que es una información fidedigna. Entonces, sobre la materia que, bueno, estamos en una Comisión Estatal de Derechos Humanos y nos gustaría saber del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal, sobre estas estadísticas, los datos que ustedes manejan, ¿cuál es el propósito de ese censo? Claro que sí, Veré. Mencionar que el Censo Nacional de Derechos Humanos es parte de un conjunto de censos que está empezando a generar el INEGI también de un poco, alrededor de 10 años para acá, está generando una serie de censos cuyo objeto de información es el propio gobierno, el gobierno federal, el estatal y el municipal, y los organismos autónomos, en este caso, ¿verdad?, el de derechos humanos. Este Censo Nacional de Derechos Humanos se levanta cada año y tiene el propósito de generar información sobre la gestión y desempeño de los organismos públicos de derechos humanos estatales. También sobre las funciones, sobre las actividades de difusión, de capacitación que realizan y sobre su naturaleza propia, ¿no? La defensoría que hacen y la protección de los derechos humanos también se encarga de generar esa información. ¿Para qué? Pues para que tenga una vinculación con el desempeño gubernamental y se retomen precisamente para lo que comenta, para establecer políticas públicas, ¿verdad?, que coadyuven a mejorar la situación de los derechos humanos. ¿Y cada cuándo realizamos este censo? Este censo se realiza cada año en un periodo más o menos de junio a octubre del año, y los resultados se publican a principios de diciembre, en la primera quincena de diciembre. Entonces, diciembre de este año vamos a tener resultados del que se está levantando
del que se levantó para el 2021. Esa información, ¿cómo es obtenida respecto al comportamiento de cada organismo estatal de derechos humanos? ¿A dónde acude el INEGI? ¿De dónde la recopila? Este es un claro ejemplo de lo que mencionaba, que son los registros administrativos, porque se acude al organismo público de derechos humanos del Estado para que proporcione la información, se les deja un cuestionario para que lo esté llenando, requisitando, y ya acude luego el INEGI y pues recopila la información, ¿verdad? Pero es de esa manera, en forma directa con el organismo público. Sí, tan importantes son los datos de cada organismo que pues aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenemos un área específica de estos datos, de estadística, donde pues ahí constantemente se están ordenando los números de cuántas quejas recibimos, cuántas recomendaciones se han emitido, cuántas capacitaciones se han dado. Luego también pues tenemos un área de orientación jurídica donde pues viene la gente con algún problema y ahí se le explica dónde, y son números que finalmente nutren este censo. Ahí están precisamente, Veré, y eso transparenta mucho el quehacer de la institución, ¿verdad? Sí se capta esa parte, se capta la parte de la estructura de la organización, que cómo está compuesto el consejo consultivo, cada cuándo sesiona, cómo son sus sesiones, por ejemplo, cuál es la estructura, qué áreas administrativas tiene este organismo, ahí están, con qué personal cuenta cada área administrativa, también ahí está. Lo que comenta en materia de difusión y capacitación, cuántos eventos realizaron, a quiénes les llegó, a cuántas personas les llegó, a cuántas personas de las dependencias del gobierno estatal o municipal les llegó esa capacitación también, ¿verdad? Y desde luego las atenciones inmediatas que dan, el apoyo psicológico o psicosocial que brindan a los que se acercan al organismo también. Los expedientes que han concluido, que están calificados, que están pendientes, etcétera, todo eso ahí está transparente en este censo precisamente, ¿no? Entonces la población se puede dar cuenta de manera veraz qué es lo que hace, qué es lo que tiene como actividad, como tarea un organismo como el de derechos humanos a nivel estatal. Excelente, bueno, pues también eso, como usted bien comenta, le abona muchísimo a la transparencia de cada organismo. Aquí también constantemente mis compañeros del otro lado que también hacen esa labor de acceso a información y transparencia, también tenemos esa otra área donde nos están solicitando esta información, pero bueno, pues constantemente se está nutriendo a través de su institución. Y bueno, ¿qué otros proyectos estadísticos existen que formen parte de esta temática de los derechos humanos? Yo, bueno, en alguna ocasión ya he estado en su página, donde veo pues que clasifican, por ejemplo, los grupos en situación de vulnerabilidad, no sé, específicamente yéndonos a personas con discapacidad, y nos arrojan varios datos. ¿Qué otras acciones realizan vinculadas con los derechos humanos? Bien, yo mencionaría que la perspectiva del instituto es generar información con esa idea de derechos humanos en todos los proyectos, porque el INEGI tiene un enfoque de género en la generación de información, entonces busca visualizar siempre hombres y mujeres, ¿verdad? Que se vean ahí, y desde allí empieza uno a identificar si hay equidad, si hay igualdad en el acceso a puestos, por ejemplo, en la ocupación de puestos administrativos, de gobierno, de empresas, etcétera. Ahí lo puede ver uno. Más específicamente, por ejemplo, el censo de población, pues ahí vemos el nivel de educación de las personas, ¿verdad? Que es uno de los derechos. El acceso a la salud también, como usted dice, las personas con discapacidad que hay, ahí se mide también. La población indígena también ahí se está midiendo. Y otros aspectos de derechos humanos, la vivienda misma, cuáles son las características de la vivienda, ¿no? Es un derecho también el derecho a una vivienda digna. Entonces, ahí está en el censo de población un gran acervo en ese sentido. Amén de otros proyectos que ya son más específicos, que hablan precisamente de esa situación de derechos humanos. Sí, definitivamente. Y bueno, pues esos datos que finalmente ustedes con su trabajo nos proporcionan, nos dicen cómo estamos en materia de derechos humanos. Yo creo que vamos transitando a que esto cambie, pero todavía usted me dirá si estoy equivocada o corregirme, si la pobreza tiene rostro de mujer. Revisaríamos las cifras, Veré. Puedo decir que para el censo agropecuario
la población del campo se estima que alrededor del 50% vive en pobreza. Entonces es un dato relevante y es una de las razones por qué es importante levantar un censo agropecuario, ¿verdad? Yo creo que sí hay poblaciones más vulnerables, con más niveles de pobreza. El INEGI no mide la pobreza en sí, lo mide la Coneval, ¿verdad? El INEGI da la información para que se mida la pobreza y para eso ofrece una encuesta muy interesante, muy sólida, que es la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares, que se ha estado levantando a lo largo de todo el año y próximamente se van a publicar los resultados, y es oro molido para calcular el nivel de pobreza y quiénes son los pobres o quiénes están en pobreza extrema o qué tipo de pobreza tienen, ¿verdad? Entonces ahí está esa información que ofrece el INEGI para determinar el nivel de pobreza y cuáles son los grupos más vulnerables en ese sentido. En ese sentido, excelente, ¿no? Bueno, pues ahí está, démosle un vistazo a toda esta riqueza de información que finalmente está ahí para la utilidad de todas y todos. Y bueno, pues ya que llegamos a esta parte del censo agropecuario, que es la actividad reciente que acaban de iniciar, ¿nos puede platicar, por favor, ingeniero, qué es este censo? Claro que sí, con mucho gusto. Mi corazón es agropecuario por formación. Sí, ya vimos. Así entonces es, es su materia y luego aparte creo que le lleva a sus inicios en el instituto. Entonces, sí, mi origen y mi formación es en ese sentido, ¿verdad? Y con mucho gusto platicamos del censo agropecuario. Este proyecto es uno de los emblemáticos del instituto, al igual que el censo de población, los censos económicos. El censo agropecuario, por su magnitud también, es uno de los censos emblemáticos, importantísimos del instituto. El objetivo del censo agropecuario es generar información de aspectos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, de las unidades de producción rural. Las unidades de producción son las que se encargan de llevar a cabo actividades agrícolas, ganaderas o forestales, ¿sí?, en el país. Entonces, eso es lo que tiene como propósito este censo agropecuario. Y bueno, ¿durante qué periodo se estará levantando el censo agropecuario? ¿Es un censo que se hace cada determinado tiempo y qué periodo va a permanecer? Sí, este es de hecho el 9º censo que se realiza en el país. El primero fue en 1930 y de ahí se vino realizando cada 10 años hasta 1991. Se realizaba en los años terminados en 0, pero para efecto de desempatar lo que coincidía con el censo de población, se cambió a los años terminados en 1 y se realizó en el 91. Y de ahí lamentablemente pasaron 16 años para levantar otro censo agropecuario. Fue en el 2007 el siguiente censo y desde 2007 ahora 2022 pasaron 15 años para que llevemos a cabo este censo. Y este censo ya lo iniciamos el 19 de septiembre de este año y termina el 30 de noviembre de este año. ¿Y este censo qué nos va a ofrecer como resultado? ¿Qué datos se van a arrojar de esta actividad? En síntesis, la riqueza de información que va a dar este censo nos va a decir quién produce, es decir, quiénes son los productores o las productoras, porque también hay, ¿verdad? Sí. Si es individual, si es familiar, si es empresa, ¿quién produce? ¿Qué produce? ¿Qué especie vegetal, animal o forestal está produciendo? ¿Dónde la produce? ¿Dónde están sus terrenos? Porque nos estamos apoyando en imágenes de satélite para que el productor nos diga, mire, mis terrenos son estos, ¿verdad? Y aquí llevo la actividad fulana de tal, aquí produzco frijol, maíz o aquí tengo mi ganado, ¿sí? Esa información, ¿cómo produce también? Le preguntamos al productor cómo produce, es decir, ¿usa semilla mejorada para producir? ¿Usa fertilizantes inorgánicos u orgánicos? ¿Usa qué tecnologías? ¿Tiene sistemas de riego, por ejemplo, verdad? ¿Usa plaguicidas? ¿Usa herbicidas, por ejemplo? O sea, la cuestión tecnológica que tiene, si tiene apoyos, por ejemplo, financieros, también créditos para su producción, ¿cómo produce? Y también, algo importante también, ¿con qué produce? Le preguntamos, bueno, ¿qué utiliza para producir? ¿Tiene tractor? ¿Tiene maquinaria? ¿Tiene equipo? ¿Tiene vehículos? ¿O los renta? ¿O los tiene prestados? ¿O qué nivel de tecnología utiliza para la producción? Toda esa información en sí, la problemática también que se vive en el campo se va a recabar
y bueno, va a ser una información muy rica porque se conocerá de bien a bien de qué le aqueja al productor, ¿verdad? Si le aqueja el cambio climático, el costo de los insumos cada vez más altos para poder producir, por ejemplo, ¿verdad? La escasez de agua, la erosión de la tierra, etcétera, muchas cosas que le pueden afectar, ¿no? Definitivamente son una riqueza de datos que finalmente le abonan a construir esta política que yo mencionaba y le dan una amplia visión a la autoridad en este sentido para ver qué hay que mejorar en ese sentido para que los productores en sus diversas áreas mejoren y vayamos creciendo en este sector económico. Entonces, ¿qué universo de trabajo hay? Por ejemplo, ¿cuántos productores hay en el sector agropecuario? Mire, en el sector agropecuario, a nivel nacional, se tienen identificados poco más de 4 millones de productores en el sector agropecuario nacional. Pero a nivel del estado de Durango tenemos aproximadamente 85,000 productores. Estos datos son aproximados, son estimaciones del INEGI, los vamos a actualizar. ¿Salen de qué? De los ejercicios que ha hecho el INEGI de censos pasados, de encuestas que ha realizado, de actualizaciones que ha realizado en los años recientes, y tiene esa estimación de 85,000 productores y aproximadamente 212,000 terrenos. ¿Sí? Hablamos de productores, son menos que los terrenos porque el objeto de observación del censo se le denomina la unidad de observación, es el terreno o conjunto de terrenos. ¿Sí? Porque un productor puede tener un terreno, 2 o 3, ¿verdad? Sí. Entonces, eso conforma una unidad de producción dentro de un municipio. ¿Sí? Si tiene más terrenos en otro municipio, esa será otra unidad de producción. Entonces, como hay agrupamiento de terrenos, entonces, pues disminuye. Si tenemos 212,000 terrenos identificados, dice, ¿por qué son 85,000 productores? Bueno, pues por esa razón, ¿verdad? Que se agrupan varios terrenos en un productor. Claro. ¿Y esta información cuándo va a estar ya lista en sus plataformas que podamos acceder a ella? Como comenté, el censo se termina el 30 de noviembre y yo creo que en un tiempo récord vamos a tener resultados oportunos de este censo en mayo del 2023 y en noviembre del 2023 vamos a tener resultados definitivos. Un gran acervo de información que va a estar disponible en la página, que van a poder consultar todo el mundo, hablando de sistemas de información, de los tabulados clásicos que genera el INEGI, que está la información organizada ahí a nivel de localidad, de municipio, de estado, a nivel nacional, y sistemas interactivos, como mencionaba, para que genere cada quien su consulta de información según su necesidad, amén de otras publicaciones que van surgiendo de tipo infografías, monografías, etcétera, para temas específicos del sector agropecuario. Y bueno, pues ya estando lista, ya completamente accesible en sus plataformas como es su página web, ¿verdad? Sí. Y bueno, al momento de realizar este censo, el personal que acude con las personas, con los productores, ¿cómo se identifican? ¿A través de qué ejercicio lo hacen? Bien, miren, decirles a los productores que tengan toda la confianza de recibir a nuestros censores o entrevistadores. Sí. Ellos van debidamente identificados, llevan un gafet bastante visible que tiene un holograma que lo hace infalsificable, tiene la fotografía del censor que porta el gafet, tiene su nombre y un folio. Además, la persona trae un gorro, trae un chaleco y una mochila con el logo institucional, como podemos ver en la pantalla, el logo institucional y el logo del censo. Así se identifica. Si tiene duda la persona que va a proporcionar la información, toma el folio de la credencial y lo puede consultar al teléfono 800-111-4634 y preguntar si ese folio corresponde a un trabajador del INEGI. O en la misma página del INEGI puede ingresar a un apartado que está ahí para identificar a nuestros sensores y da el folio y le aparece la fotografía del sensor o del entrevistador. Entonces hay manera, ¿no? Sí. Para que la gente que reciba a nuestros entrevistadores tenga la confianza de recibirlos y de dar la información veraz que se está pidiendo.
Excelente, porque final de cuentas hacen cuestionamientos y de pronto entramos como en una incertidumbre, ¿verdad? Hoy que vemos tantas situaciones de inseguridad, pues ahí están ya los datos con los que debe de contar el encuestador. Y bueno, preguntarle estos distanciamientos de ahora los años que transcurrieron sin realizar ese censo, ¿verdad? Habíamos dicho que la tradición indica que este censo agropecuario se levantara en los años terminados en 1, porque ahora esta distancia, ¿verdad?, de años. Sí, pues lamentablemente es una situación de presupuesto. El presupuesto se le autoriza, el Congreso se le autoriza el INEGI, y parece que no hubo recursos en estos años, ¿verdad?, que debió haberse levantado en el 2001, en el 2011, por ejemplo, ¿verdad?, que son los años marcados en el programa para levantarse. No hubo los recursos y por eso, bueno, se rescató en el 2007, que dicen, ¿por qué en el 2007? Pues es cuando hubo recursos. Y ahora en este 2022, afortunadamente hubo, y por eso está levantando el censo. Excelente, ¿no? Bueno, pues finalmente es un ejercicio estadístico que va a resultar en una riqueza de datos para beneficio de ese sector tan importante en nuestro país y bueno, en nuestro estado de Durango. ¿Y qué pasa si un productor se niega a dar la información? Si alguien dice, no, yo no les quiero decir mis propiedades, mi producción de ganado, si exporto, si no exporto. Bueno, yo quiero mencionar que la ley que rige al INEGI, la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, establece la obligatoriedad de que la información que se le solicite al informante la proporcione al INEGI, y que de no proporcionarla, pues hay una serie de sanciones, pero el INEGI no ha llegado a eso. Él busca convencer, sensibilizar de la importancia de que proporcione la información, y a eso se enfoca. Va una persona, va otra, tratando de sensibilizar, se acude, por decir, al presidente de la Cámara, o sea, de la asociación, que trate de convencer a las personas de que es importante que aporten su información y su información veraz. Entonces, esa es la mecánica de trabajo del instituto. Excelente. Y bueno, ¿cómo se protegerán los datos de identidad del productor? Hoy vemos un tema muy importante que es un derecho humano, la protección de datos personales y muchas veces pues hay algunos datos sensibles que pueden dar lugar a alguna situación. ¿Cómo hacen esa protección? Sí, los hay. Hay datos que son totalmente confidenciales. Sí. La ley que comento, la ley del sistema, establece la obligatoriedad de resguardar la información del informante. Totalmente prohibido publicar los datos de manera individual o nominal. Eso no, o sea, el INEGI tiene procedimientos, mecanismos para evitar que la información salga a la luz de manera individual. No lo van a lograr. No lo van a lograr, por ejemplo, en materia de población, el INEGI la publica a nivel de manzana, ¿sí? Usted puede conocer la población que hay en una manzana y por rangos de edad. Sin embargo, si esa manzana tiene menos de 3 viviendas, no se publica, se pone un asterisco en el tabulado y si acaso se publica más bien sumado con otras manzanas esa información. ¿Por qué menos de 3? Porque es posible que se pueda deducir la identidad visitando una, conoce la otra, ¿verdad? Sí. Dice, pues ahí está. Entonces, tiene protocolos muy estrictos el INEGI para que eso pase. Y además, tengan la confianza que esa información por ley no puede ser utilizada en algún juicio dentro o fuera de él de ningún tipo, ¿eh? Entonces, en ese sentido, el INEGI garantiza la seguridad de la protección de los datos personales de los informantes. Excelente, entonces ahí está el resguardo también y la conciencia de dar protección finalmente al momento de recibir esa información. Ustedes también están protegiendo derechos humanos al resguardar estos datos tan importantes y que bueno, pues ya todos estamos en nuestro derecho de que sean resguardados, que sean protegidos y por ejemplo, si en algún momento esos datos llegan a ser publicados, pues hay sanciones evidentemente que la misma ley establece. Entonces, bueno, pues la verdad es una riqueza de información y ojalá que del otro lado también sea de utilidad
para pues aprovechar toda esta plataforma que muchas veces ignoramos que es tan amplio la actividad del INEGI. De pronto decimos pues cuando nos visitan a casa revisan cuántas personas vivimos, cómo es la estructura de nuestra casa, cuántos adultos, cuántos niños, cuántas niñas, pero va mucho más allá con todo lo que nos acaba de compartir, ingeniero, las actividades del instituto. Y bueno, pues antes de cerrar, tengo aquí un comentario en nuestra transmisión. Nos dice el señor Enrique Carrillo: buen día, excelente tema. En este 2022 he escuchado varias cifras del número de personas que pertenecen al colectivo de discapacidad. ¿Podrían darme algún dato de cuántos somos en el estado o en el municipio de Durango? Y si no contamos con ese dato, pues decirnos, yo sé que son temas muy específicos, decirnos dónde lo pueden consultar. Finalmente, pues acabamos de mencionar que está esta página muy bien estructurada y muy nutrida con esa información. Sí, yo quiero aclarar sobre el tema de discapacidad. Es muy importante ese tema, lo capta el censo de población. Cómo lo capta el INEGI quizás no coincide con el concepto médico que se tiene de discapacidad. Okay. El INEGI capta las limitantes que tiene la persona para ver, para caminar, para escuchar, por ejemplo, o algún problema mental que pudiera tener. Lo capta y es un poco amplio la forma en que capta esa información. Yo invito al compañero que hace la pregunta, Enrique, que acceda con toda confianza al INEGI, a la página del INEGI. En el INEGI están unos vínculos que dicen contacto arriba y abajo, en la parte superior y en la parte inferior, y ahí puede tener una comunicación uno a uno. O sea, hay un chat en vivo y uno pregunta y le contestan, muy amables las personas que están ahí, están todos los días de la semana y le pueden dar la información que si usted no quiere estar navegando y buscando el dato, ¿verdad? Pero es una manera rápida. La otra es hacer la petición a atención.usuarios@inegi.org.mx y le mandan la información a su correo. ¿Sí? A ese correo voy a hacer pedir la información, o bien al teléfono que ya mencioné ahorita, el 800-111-4634, también habla directamente y le pueden proporcionar la información, o ponerse en contacto con nuestro personal aquí en Durango, al teléfono 618-829-1650, es el teléfono que tenemos, y ahí pueden contactar a nuestro personal con gusto. Tenemos gente que esa es su actividad, asesorar, capacitar, dar talleres, informarles dónde está la información y cómo interpretarla. ¿Sí? Entonces, no quisiera dar un dato porque los datos, es un mundo de datos que hay en la página, no como para traerlos, pero sí la invitación y todas las puertas abiertas para que sin ningún temor acceda a la página o nos hable, ¿verdad? También. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues ahí está ya, de verdad que aprovechar estas plataformas, aprovechar esa accesibilidad de contar con esta información. Yo ya en una ocasión hice una solicitud a este correo que nos comparten y sí, definitivamente es una respuesta rápida, es una respuesta muy clara y que bueno, muchas veces en ese mundo de información no sabemos cómo clasificar bien este rubro que queremos nosotros conocer y sí, la verdad, yo en lo personal ya hice uso a través del correo electrónico y sí obtuve la información rápida y clara. Entonces, algo final que le gustaría compartir, algo que usted diga, ingeniero, no me puedo ir sin antes decir esto. Le agradezco la oportunidad. Claro que sí, yo quiero exhortar a los que nos ven, nos escuchan, que ingresen a la página. La sociedad ya invirtió en la generación de la información. Esa información no se va a desgastar porque se utilice, al contrario, adquiere valor. Todos los estudiantes, hay un apartado para estudiantes directo ahí, el Cuéntame de México, es un apartado que está directo para estudiantes, entonces viene la información muy digerible, incluso para generar mapitas del estado, con diferentes características, ahí está. O que acudan a nosotros, con gusto nosotros los atendemos también para darle la asesoría sobre el aprovechamiento de la información. Ese es uno en cuanto a la página, el valor de la información que ya está ahí. Y la otra, no quiero dejar pasar también el exhorto a que si son productores o conocen a alguien que produce, pues de favor pídanle que prepare su información y que tenga la confianza, ¿no?, de proporcionar su información al INEGI, que como ya dije, en ningún momento se va a vulnerar la confidencialidad de la información que proporcione.
Muy bien. Entonces, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Y bueno, pues ahí está este mensaje de parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de aquí de nuestro estado de Durango. Les agradezco su tiempo, su información y bueno, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ingeniero, no lo quiere dejar ir sin antes hacer la entrega de un reconocimiento. La comisión otorga este reconocimiento al ingeniero Arnulfo Reyes Solís, director de promoción y concertación del INEGI, por su excelente participación en la plática sobre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual se llevó a cabo en estas instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el día de hoy, 20 de octubre. El éxito de la paz está en conocer y respetar los derechos humanos. Firma la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de este organismo protector de los derechos humanos, quien a través de mi persona le hace llegar un saludo y un agradecimiento a usted y a todo el equipo que el día de hoy le acompaña para que esta información esté transmitida a través de este medio que es nuestro canal CDH TV Durango. Muchas gracias, ingeniero. No, al contrario, muchas gracias. Un gran saludo y un abrazo a la doctora Carla. Gracias por invitarnos, gracias, Bere, por este espacio y estamos a la orden. Cuando se ofrezca, aquí estaremos. Muchas gracias y gracias a ustedes del otro lado. Sigan atentos a nuestras transmisiones. Recuerden que juntos construimos paz y respeto a los derechos humanos y que bueno, esta información tan valiosa del INEGI, pues finalmente son datos que están ahí para hacerle frente a los desafíos que como sociedad tenemos y que se traducen a su vez en derechos humanos. Gracias. Gracias, muy buena tarde.